Dios, Santo Padre, te reconocemos, incomparable Dios, Creador de los cielos y la tierra y la plenitud del mundo y todo lo que hay en él. Padre, en esta hora, tus hijos, tus amados, tus escogidos han apartado el séptimo día para concentrarse en adorarte, en reconocerte, en buscar la unidad, en estar en Ejá contigo. Ayúdanos, eterno Dios, para que el mensaje de esta semana se grabe a fuego en nuestros corazones, Señor. Nos ponemos bajo tu cobertura. Está escrito, bajo el sol no hay nada nuevo, pero bajo la sombra del Altísimo hay revelación, hay novedad, hay frescura, hay fortaleza, hay regocijo, hay esperanza, hay elevación, hay un alma que empieza a rectificarse, una conciencia que empieza a elevarse más, y nos vamos preparando cada día para aquel día que anhelamos esa llegada de nuestro Mashiach, y nos estamos preparando para ir nosotros y todos los que nos escuchen y reciban ese mensaje. Abba Kadosh, Padre Santo, te encomiendo, nos dejes disfrutar del Ruach HaKodesh, que nos guíe a toda verdad, que nos traiga revelación para cada uno de nosotros en medio de las situaciones que cada uno tenga, para que esta palabra sea la guía, sea la educación, la enseñanza, la respuesta y la solución a esa salida que esperamos tener. En el nombre de Yeshua HaMashiach te doy gracias por lo que harás en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amados, estamos disfrutando la parashá número 45. Bae Canán. Esta parashá es, y él suplicó, o le supliqué, en la traducción, son las primeras palabras del capítulo, del inicio, de una parte, la última parte del capítulo 3 del libro de Devarim, Deuteronomio. El resumen es muy sencillo. Moshe sigue haciendo y transmitiendo el mensaje de su experiencia y a su vez educando al pueblo en las leyes y enseñanzas que él había recibido en Horeb, en el monte Sinaí. Ahora él tenía la responsabilidad de dejar ese legado, de transmitirlo para que el pueblo no fracasara como el pueblo que había fracasado. 600.000 hombres estaban con él a punto de entrar a la tierra prometida. 600.000 hombres estuvieron con él, pero fracasaron, habiendo conocido la ley. Moshe toma el trabajo y la responsabilidad antes de partir. Faltaban 37 días para dejar la tierra. Eso va a ocurrir casi al final del libro de Devarim. Pero él se toma el trabajo de exponer su experiencia y de llamar la atención, de reclamar obediencia a ese pueblo nuevo. Ya le había enseñado un montón de cosas. Aquí vamos a ver cómo él recuerda los mandamientos, recuerda también cuando el pueblo no quiso hablar con Hashem, quiso que él siga siendo el intermediario, porque sabían ellos que estaban imposibilitados de estar de pie delante de tanta santidad. También va a mostrar esta porción, el incomparable Dios que tenemos y ese déficit que tenemos de hacerlo comparativo con algo, y eso se llama idolatría. Y finalmente vamos a ver una instrucción poderosa que requiere de la atención, y estoy hablando a papás y mamás, a sacerdotes de hogar, para que tomemos el serio trabajo de educar a nuestros hijos. Este es más o menos el resumen. Está todo enfocado en hacer obediencia a nosotros, en manifestar un estilo de vida y dejar ese legado. Primero, puertas adentro a nuestros hijos, para que seamos más en el tiempo y perduremos en el tiempo educando a nuestros hijos. Este es el resumen. Vamos a tomar la Torá. Yo te pido que tengas a mano la Biblia, porque yo voy a necesitar que leas, porque te vas a enterar de cosas que algunas podés saber, algunas podés haber escuchado, pero vamos a confirmar un montón de verdades y vamos a pararnos de otra manera. Vamos a empezar a mirar con más seriedad los estudios.
o más responsabilidad y organizarnos mejor, porque hay cosas que se escapan y nosotros las tomamos como buenas y no siempre lo bueno del hombre es bueno de Dios. Voy a leer la primera parte donde aparece la palabra Baestahanán y vamos a leer lo que dice. Versículo 23 del capítulo 3. Así comienza: en aquel tiempo yo le imploré a Hashem, diciendo, así empieza Moshe leyendo, yo le imploré, yo le supliqué. Mi amo Hashem Elohim, mi amo Hashem Elohim, comenzaste a mostrarme a mí, tu servidor, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra un poder capaz de hacer obras y acciones tan poderosas? Te imploro, me permitas cruzar para ver la tierra que está más allá del Yarden o Jordán, ese buen monte y el Lebanón. Pero Hashem estaba indignado conmigo por culpa de ustedes y no me escuchó. Hashem me dijo, suficiente, no vuelvas a hablarme al respecto. Hasta el versículo 26, esta es la conversación que este varón comparte al pueblo y le instruye y le dice, yo le pedí, le imploré. El Talmud enseña que fueron 515 veces, no sé si ves ahí en la pantalla, en la pizarra, 515 veces Moisés fue a buscar el favor del Eterno. Permiso. Perdón, 515 veces Moisés le imploró al Eterno entrar a la tierra prometida. 515 veces fue su súplica y el Eterno, porque ya estaba decidido, porque ya había tomado una decisión, porque él no se vuelve atrás, dijo no me hables más, suficiente. Y así fue como quedó esto detenido para la vida de Moisés. Le voy a mostrar ese 515 que sale de la escritura en el original hebreo. Esta es la palabra Baestanan. Y si miramos su gematría, esta es la letra Vav, que vale 6. Esta es la letra Aleph, que vale 1. La Tab vale 400. La Chet vale 8. La Nun vale 50, y esta es la misma que esta, pero esta es la sofito, la que va al final, son otros 50. No sé si pueden ver. 50 más 50, 100, 108, 508, 509 y 6, 515. No es cualquier nombre, el que lleva el nombre de esta para allá, no es cualquier denominación, simplemente muestra el fuego y la pasión que tenía Moisés por conocer esa promesa, por ver esa promesa. Moisés solo estaba parado a la orilla del Mar Muerto en un monte al este de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Y solo pudo contemplarla. Él quizás estuvo más cerca que Abraham, que solo recibió la promesa y no la pudo ver. Estuvo más cerca que Isaac, que recibió la promesa y no pudo ver esa nación que se multiplicaba en millones. Estuvo más cerca que Jacob, que lo único que pudo ver fueron 70 almas que llegaron a entrar a Egipto. Nada más que eso. Pero Moisés ahora veía 600.000 almas, esa multiplicación, como las estrellas de los cielos, entrando a la tierra prometida, o estaba a punto, pero él, que se atribuyó algo como si fuese un Elohim, no pudo entrar. Y Hashem le dijo, suficiente, hasta aquí llegamos.
Avanzo con la parashá del capítulo 4. Enseña algo poderoso y es algo que siempre me llamó la atención y todo estaba sujeto a la interpretación de hombres. El capítulo 4 dice, leo desde la Torá, te pido que me sigas en tu escritura, en la Biblia, versión y traducción que tengas. Ahora Israel, escucha los decretos y las ordenanzas que les enseño para que los cumplan, para que vivan y entren a tomar posesión de la tierra de Hashem, su Elohim, les entrega. No agreguen nada a la palabra que yo les ordeno, ni quiten nada de ella. Simplemente cumplan todos los preceptos de Hashem, su Elohim, tal cual yo les ordeno. Sus propios ojos ya vieron que hizo Hashem con los idólatras de Baal Peor, pero todo hombre que fue tras Baal Peor, Hashem tu Elohim lo ha eliminado de en medio de ti. Aquí terminaba la primera liyá de la semana y la escritura dice: no agreguen nada de lo que yo les ordeno, ni quiten nada de lo que ella dice. Pero antes dice, la tierra que Hashem su Elohim les entrega. Hashem es misericordia, pero Elohim es justicia. Y es ahí donde el pueblo de hoy, el pueblo que está en la cristiandad, comete el error de olvidarse de la justicia y se queda con la gracia, con la misericordia de Hashem. Y toma las escrituras de una manera, tomábamos muy livianamente las escrituras. Nos llenamos de conocimiento, pero no la aplicamos. No agreguen nada o no quiten nada, dice, marca los límites. Y si prestas atención, el primer reclamo que viene después dice: todo hombre que fue tras Baal Peor, Hashem, tu Elohim, vuelve a repetir, misericordia y justicia, fueron eliminados de en medio de ti. Cualquier interpretación privada de la palabra, cualquier agregado o cualquier eliminado de la palabra es idolatría. Es idolatría a tu propia sabiduría, es idolatría a tu propia revelación, es asignarte la autoridad de decir: no, esto quiere decir esto, y no es conversar con el Eterno, no es conversar en intimidad, es conformarse y establecerse con una cultura. Las tradiciones hicieron que la lectura de la Escritura se volviera dependiente de lo que dijera el pastor o el líder de turno. Y eso es lo que nos ha expuesto mucho tiempo a este Baal Peor, a la idolatría inconsciente. Pedimos y no recibimos, pedimos la justicia de Dios, pedimos la misericordia de Dios, pero si Él ejecutara su justicia como Elohim y se olvidara que es misericordioso Hashem, creo que muchos no estaríamos de pie. Este pasaje dice en el versículo 2, no agregues ni alteres, no agregues ni quites de la palabra. Yo te pido que busques en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, al final, el apóstol Juan, en la revelación de los tiempos venideros, transmite una enseñanza, de la misma forma que Moisés le transmite a ese pueblo, le transmite una enseñanza para que se prevenga de los días venideros. Y en el último capítulo de Apocalipsis, después de recibir toda la revelación, dice en el versículo 18, espero que haya llegado, voy a estar leyendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiero que
si leemos esto de vuelta, esto está en Reina Valera. Si leemos esto de vuelta, vemos que el que añade escritura queda expuesto a las plagas, pero el que las quita es quitado del libro de la vida. Cuando leímos recién, el Eterno simplemente dice que los quitará de en medio de ti a todos aquellos que añadan o quiten. De alguna forma, esta escritura del apóstol Juan confirma lo que Moisés le enseñaba a ese pueblo nuevo. El apóstol Juan nos enseña a nosotros que estamos viviendo este tiempo qué cosas vienen, qué cosas entender, qué cosas comprender. Y no interpretar a nuestra manera, porque podemos interpretar añadiendo o podemos interpretar quitando. Lamentablemente, si tenés Reina Valera, estás peligrosamente expuesto a la mala educación. Si tenés la versión nueva, la nueva versión internacional, estás más peligrosamente expuesto a la edificación. Si tenés la nueva traducción viviente, también corres el riesgo de ser maleducado en la enseñanza de la palabra. Te voy a mostrar algo. Esto es ni más ni menos, porque eso es lo que dice Deuteronomio 4.2. No añadas ni quites, ni más ni menos. Si buscas el capítulo 16 de Marcos, desde el versículo 9 al 20, en los papiros originales escritos por Juan Marcos, el discípulo de Yeshua, esta escritura del versículo 9 al 20 no aparece. ¿Y sabés qué hay ahí? Al final del capítulo 16 está la Gran Comisión. La Gran Comisión, la famosa Gran Comisión que la cristiandad le enseña a sus dirigidos, a su pueblo, a través de líderes y pastores, donde dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícense, el que se bautice será salvo, el que no se bautice será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, beberán cosa mortífera, y nada les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso dice Marcos al final, en la Reina Valera y en la versión que vos quieras, porque las traducciones sufrieron agregados. Esta escritura no existe en los papiros originales del Mar Muerto, no existe en los papiros recolectados siglos después, en el siglo I y siglo II, cuando se recopilaron las cartas y los evangelios que habían escrito los que presenciaron o tuvieron la experiencia de vivir con Yeshua aquí en la tierra. Y esto es grave, porque Marcos fue la semilla para que Mateo y Lucas escribieran sus evangelios. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, otra vez la Gran Comisión. Y tenemos nosotros que la Gran Comisión está concentrada en esos versículos, en esos pasajes. Y la Gran Comisión, lamentablemente, cuando empezamos a investigar la Torá y buscamos sus emparejados en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, nos damos cuenta que hay otras escrituras mucho más profundas y comprometedoras en el libro de Isaías y en el libro de Hechos, que hacen que nosotros tengamos realmente conocimiento y ciencia de lo que es la Gran Comisión. En este pasaje, lamentablemente, no existe, no es original. El clero cristiano de la Iglesia Católica lo agregó. La Iglesia Católica sufrió una ruptura a través de Martín Lutero, surgieron los que se llaman protestantes, y de los protestantes nacieron los evangélicos. Y toda la diversidad de evangelistas que surgieron, divisiones, y se fueron con esta noticia de que esto estaba bien. Hoy te digo, lamentablemente, de que esos versículos no existen. No existen de parte de los verdaderos escritores, de los autores originales. ¿Qué más añadieron? Vamos a primera de Juan, la primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7.
Y esto es la necesidad de la Iglesia Católica de hablar, mostrar e instalar en la cabeza, en la mente, en el corazón de cada uno de sus fieles la Santísima Trinidad. Y justamente está para allá, de lo único que habla es de la unicidad del Eterno. Por eso aparece este pasaje en el capítulo 4 de Deuteronomio diciendo: no agregues, no agregues. El versículo 7 de la primera carta de Juan, capítulo 5, dice en Reina Valera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos? Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Lo hablo como lo enseña la Iglesia Católica: Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Lo hablo como lo enseña la Iglesia Evangélica. Así lo aprendimos también cuando pasamos por allí. El versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si quitamos uno de estos versículos, la Escritura no pierde poder. Pero si los dejamos y analizamos, tendrían que decir que el versículo 8 tendría que decir: y estos tres concuerdan entre sí y concuerdan con los que dan testimonio en el cielo. Por lo tanto, el versículo 7 es una mentira, es un agregado. No existe en los escritos originales. No hay tres que dan testimonio en el cielo. No existe el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esta es la Santísima Trinidad que la Iglesia Católica, a través de los líderes originales, como un medio de poder y un medio de cultura, instalaron. ¿Por qué tuvieron que instalar eso? Porque había alguien que en el pasado, y esta la conoces, esta historia, Nimrod con su esposa Semiramis y su hijito Tamuz. De ahí surgieron todas las culturas paganas, todas las formas de deidades. A la cultura religiosa que vayas vas a encontrar una mujer con un niñito en brazo y otro hombre al lado. Los tres personajes: el Padre, el Hijo y la presencia de la mujer. Estos versículos fueron agregados. Y por estos agregados, dice la Escritura, como leímos en Apocalipsis, que vas a ser quitado. Y todos los que aprendimos mal. Pero hoy tenemos que parar y mirar de nuevo cómo resolver este asunto. De este lado están los que se quitaron. Se quitaron en información o se quitaron directamente y no se ingresaron. La iglesia cristiana, en su nacimiento en el siglo II, después de Yeshua, a través del gobierno del emperador romano Constantino y de los primeros cleros, primero obligaron a 70 judíos a traducir del hebreo al latín y al griego. ¿Sí? Los obligaron. Por eso la primera versión se llama Septuaginta. Y aparece también escrita en números romanos como la letra L y las dos X que representan el 50 en números romanos. Y lamentablemente el hebreo no tiene traducción. El hebreo que nosotros conocemos es la lengua original del Eterno, y el Eterno tiene interpretación, no tiene traducción. Lo que tiene traducción son las lenguas que se confundieron allí en Babel, y de ahí se diseminaron por toda la tierra. Ahí se generó la primera traducción y de ahí empezaron a decidirse qué cánones o cómo iba a ser el canon bíblico. Y el canon bíblico de la Iglesia Católica tiene libros como el libro de Judith, de Macabeos, tiene el libro de Eclesiástico, de Sabiduría. Hay 7 libros por lo menos que difieren de la Reina Valera que podés tener enfrente o de cualquier reina evangélica, de cualquier Biblia evangélica. Ahora, decidió el hombre
y siempre fue la disputa en si van o no van. Pero la Iglesia católica o cristiana tampoco incluyó a los libros de Jasén y Enoc, que el mismo Yeshua mencionó, o que la misma Escritura menciona. Cuando Josué le pide al Eterno detener el sol y detener la luna para vencer a los enemigos de Israel, dice que eso está escrito en el libro de Jaser. Jaser no es una persona, Jaser significa el libro del justo. Jaser significa justo en una traducción. Y el libro de Enoc también está mencionado y hay un montón de información que te va a abrir el entendimiento. Quienes leyeron ya parte, yo he leído una parte, pero quienes lo leyeron saben que hay un montón de información que complementa y fortalece el entendimiento de las escrituras que están aquí. Apocalipsis 1:11 dice, en la Reina Valera y en la mayoría, yo soy el Alfa y la Omega. Está hablando la voz del Eterno encarnada en Yeshua, en el Mesías. Y esa traducción es simplemente mencionar que el Alfa y la Omega son la primera y última letra del alfabeto griego. Pero en realidad, estas letras refieren a la primera, que es Aleph, y a la última, que está, y no significan el primero y el último, porque eso es hacer a Dios finito, con un principio y un fin. Si es el primero, tiene un principio, y si es el último, tiene un fin. Y si lo hacemos limitado al Eterno, como habitualmente lo hacemos en nuestro día a día, lo que estamos diciendo es que Dios se vuelve comparable. Dios ya